pero el sábado no lo dejó. A ver, si era tan importante el sábado, si el cristiano tenía que cumplir ese mandamiento para poder salvarse, ¿por qué Jesús no se lo dijo? Toro toma la historia del joven rico para decir que el sábado ya no es importante y que este se eliminó basándose en que Jesús no se lo menciona al joven cuando le habla acerca de los mandamientos que debía guardar para salvarse. Esta historia la puedes verificar en Mateo 19. Ahora, hay que entender lo siguiente. La ley de Dios fue escrita en 2 tablas de piedra. En una estaban los mandamientos para con Dios y en otra estaban los mandamientos o requerimientos para con los hombres. Es decir, que mientras una tabla tenía o decía no adorarás imágenes, en otra tabla decía no matarás. Pero cuando Jesús menciona al joven los mandamientos, para poder ser salvo, solo menciona los de la segunda tabla. Qué interesante. Esto lo puedes verificar en el verso 18 y 19. Ahora, si esto significa que por no mencionarlos se eliminan, entonces tenemos un problema. Porque no solo se eliminaría el sábado, sino también los otros mandamientos de la primera tabla que no se mencionaron. Como lo son el no tendrás otros dioses, no tomarás el nombre de Dios en vano, no adorarás imágenes. Entonces, ¿puedo tener otros dioses? ¿Puedo adorar imágenes? ¿Puedo usar el nombre de Dios livianamente? Si la teoría de Toro es cierta, entonces sí. Es un poco inconsistente esta verdad, ¿no? O esta supuesta verdad. Si en toda la Biblia, y fijémonos bien, si en toda la Biblia el día de reposo siempre fue el sábado, ¿tenía Jesús que volver a mencionarlo o a dejarlo? Fíjense, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, el día de reposo fue el sábado. En los evangelios seguía siendo el sábado. En el libro de Hechos de los Apóstoles, los judíos seguían guardando el sábado como siempre. No se presenta ningún cambio. Entonces, los guardadores del sábado no deben demostrar nada, sino los defensores del domingo deben sacar citas claras que muestren el cambio. Pero es increíble que todavía en el Nuevo Testamento el domingo es tan insignificante que no tiene ni siquiera nombre, pues todavía se le dice primer día de la semana. Aunque algunas traducciones bíblicas lo mencionan como domingo, en realidad este día no tenía nombre. Entonces yo aquí devuelvo la pregunta: si el domingo era tan importante, ¿por qué Jesús no lo dejó? Ahora, las versiones de la Biblia que hoy encontramos con la palabra domingo en realidad solo buscan hacer más fácil reconocer el día, porque esta palabra no aparece. Un ejemplo, en 1 Corintios 16:2 dice, en algunas traducciones, cada domingo. Esta palabra que se traduce como domingo es la palabra griega heis. Significa uno o una cosa o número primario. No significa domingo, solo significa uno. Ahora, el Nuevo Testamento se escribió mucho tiempo después de la ascensión de Jesús al cielo. Si el domingo es tan importante, ¿por qué no hay una orden directa de Dios o de Cristo o de los discípulos para santificar el domingo, así como Dios lo hizo con el sábado? Si nosotros vamos al libro de Éxodo 28, dice la Biblia, acuérdate del día sábado. Y si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, dice que Dios bendijo y santificó el día sábado. Pero con el domingo no se hace esto. Sencillamente no se dejó porque no es importante ese día. No es el día de Dios. La palabra primer día de la semana solo aparece en 6 capítulos de la Biblia. 1 Corintios 16:2, Hechos 27, Lucas 24:1, Marcos 16, verso 1, 2 y 9, Juan 20, verso 1 y 19 y 26, y en Mateo 28. Y en ninguno de ellos hay una orden específica que diga claramente domingo, día del Señor o día de reposo. La evidencia sobre este día es inexistente. A los hermanos adventistas, no sé si ellos, pero yo lo he escuchado, dicen: el que inventó el día domingo fue Constantino. Constantino fue el que inventó el día domingo. No, a todos los adventistas que me siguen, les voy a mostrar que a ustedes les engañaron. Les voy a mostrar quién fue el que inventó el día domingo. Antes no existía. Y si antes existía, que uno de ellos me lo diga, o el que va a hablar conmigo que lo diga, ¿dónde lo decía? Antiguo Testamento, ¿saben qué significa domingo? Día del Señor. Y en el Antiguo Testamento no existía el día del Señor. En el Antiguo Testamento existía el día
descanso. Sábado, día de descanso, no día del Señor. El día del Señor se reunían los cristianos como lo estoy mostrando, y el que por primera vez llamó día del Señor al día domingo se llamó San Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Por primera vez podemos encontrar en las Sagradas Escrituras día del Señor, no día de descanso como hacían los judíos. Por eso se llama domingo, día del Señor. No lo inventó Constantino, lo inventó San Juan en Apocalipsis 1:10. Analicemos esto. Según el sacerdote, San Juan en Apocalipsis 1:10 inventó el nombre domingo, día del Señor. Pero ¿qué dice en verdad la Biblia? Leamos Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Detengámonos allí. ¿Dónde menciona el texto la palabra domingo? ¿O dónde argumenta que era domingo? ¿Dónde está la evidencia de que San Juan está llamando al domingo día del Señor? En este pasaje, esta evidencia es inexistente. Es más, amigo que nos ve, yo le animo a buscar en toda la Biblia un pasaje que diga textualmente que el domingo es el día del Señor. Si usted encuentra tal pasaje y nos los muestra, con toda humildad aceptaremos esta verdad. Pero yo hasta ahora no puedo tomar este texto para enseñar tal cosa, porque estaría haciendo decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Entonces, si el domingo es el día del Señor y es tan importante, usted deberá encontrar sin problema, aunque sea un texto que diga domingo, día del Señor, o por lo menos que diga Jesús, Señor del domingo. Ah, por cierto, volvamos a recordarlo. La palabra domingo no aparece en la Biblia, aunque algunas Biblias, para hacer la comprensión más sencilla, utilizan la frase domingo. En realidad esta no existe en la Biblia. En los escritos originales, tanto hebreos como griegos, la frase que aparece es primer día de la semana, día primero o día 1. Es decir, que en la Biblia el hoy llamado domingo no tenía nombre. Escúchelo cómo termina. Sepan, pues, que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Es dueño del sábado y hace con el sábado lo que él quiera. ¿Y qué? Si lo quiere cambiar para el domingo, ¿quién le dice que no? Él es dueño del sábado. Primero, el sacerdote, sin que los oyentes se den cuenta, les está facilitando una cita en la Biblia donde se le llama el sábado día del Señor. Estudiemos Mateo 12:8. Dice así: sepan que el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Hagamos un alto allí. La traducción bíblica del sacerdote en este pasaje nos dice que Jesús es dueño del sábado. Esa palabra dueño es el griego kurios, que también significa Señor. Es por eso que en la mayoría de las traducciones bíblicas, en cuanto a este pasaje de Mateo 12:8, la traducción encontrada es Señor, no dueño. Es decir, la traducción más común es Señor. Ahora, personalmente revisé 60 traducciones bíblicas en español. En 49 de ellas la traducción fue Señor. Y solo en 11 la palabra utilizada variaba entre dueño, el que tiene autoridad, el que decide y soberano. Acá te muestro 4 citas como evidencia de cuál es la traducción más acertada y utilizada, incluyendo entre ellas 2 católicas. Primera, la Nueva Versión Internacional dice: sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Ves allí la palabra Señor? Segunda, la palabra de Dios para todos dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de descanso. De nuevo la palabra utilizada es Señor. Miremos ahora 2 traducciones católicas muy usadas, como lo son la Biblia de Jerusalén y la Biblia latinoamericana. La Nueva Biblia de Jerusalén de 1998 con numeración católica dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y la Biblia latinoamericana del 95 dice lo siguiente: además, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Te das cuenta que la traducción más acertada es Señor? Sabiendo esto, volvamos al pasaje con una traducción correcta. Mateo 12:8 dice: sepan
que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Ahora sí dice lo que debe decir. Ahora sí podemos analizar el texto. ¿Acaso dice Mateo 12:8 que Jesús es Señor del domingo? ¿O que Jesús es Señor del lunes o del viernes? No, Jesús es Señor del sábado. Ese es su día. Entonces, si Jesús es Señor del sábado, es igual a decir que el sábado es del Señor Jesús. Es decir, el sábado es el día del Señor Jesús. ¿Lo captaste? Qué interesante, ¿no? La palabra día del Señor no la inventó Juan en Apocalipsis. El mismo Jesús se declaró Señor del sábado. O sea, Señor de ese día, el sábado. Indiscutiblemente el sábado es el día del Señor. Y si usted no está de acuerdo, la invitación sigue abierta. Muéstrenos una cita que diga domingo, día del Señor, o Jesús, Señor del domingo, y aceptaremos su posición. Ahora, es notable que aunque Jesús es dueño de todo el universo, en toda la Escritura nunca hay una declaración directa de su señorío sobre un día en específico, sino solamente sobre el sábado. ¡Qué interesante! Segundo, efectivamente Jesús es el dueño del sábado, y si lo quiso cambiar debemos aceptarlo, ya que si es su día, Él tiene potestad sobre él. Pero ahora yo pregunto, ¿dónde está el texto que en la Biblia sustenta esta teoría del cambio? Debe haber, aunque sea un solo texto en la Biblia donde Jesús, en su autoridad, o alguno de sus discípulos, de manera clara y sin dar lugar a confusiones o malos entendidos, declare que ahora el domingo es el nuevo día sagrado, o que el domingo es el nuevo día del Señor, o que el domingo es el nuevo día de reposo o el nuevo día santo. Debe haber algo que mencione tal cambio del sábado al domingo, pero este supuesto es rotundamente inexistente. Es extraño que, siendo ahora el domingo tan importante, supuestamente, no haya ni un pasaje en toda la Biblia que hable, mencione o explique tal cambio del sábado al domingo. Todo lo que hace el sacerdote es suponer e imponerle a la Biblia sus preconceptos. Miremos lo siguiente. Cuando Dios dio el sábado al hombre, fue claro en dar la orden sobre este día. Dios no dejó nada que creara inseguridad o desconfianza. Observemos estos ejemplos. Génesis 2, del 1 al 3, dice claramente que Dios apartó, bendijo y santificó el sábado, no otro día. En Éxodo 28, Dios dijo claramente, acuérdate del día sábado para santificarlo. En Ezequiel 20:12, Dios dice que estableció sus sábados como señal entre Él y su pueblo. Y en el versículo 20, Dios ordena a su pueblo a santificar el sábado. Verifícalo tú mismo. Acá ya vemos que Dios es un Dios claro y ordenado, y no un Dios de confusión. Esto lo puedes reconfirmar en 1 Corintios 14, 33 y 40. Entonces, si cambió el sábado por el domingo, ¿dónde están las órdenes que diga santificarás el domingo, guardarás el domingo, nueva señal de Dios, domingo día sagrado? O sea, ¿dónde hay en la Biblia, aunque sea un solo texto, que ordene darle honor o santidad al domingo? Pareciera que Dios se desorganizó un poco, ¿no? ¿O será que Dios, ni su Hijo, ni ningún apóstol estableció tal dignidad sobre este día? Mi querido hermano que nos ve, Dios y sus palabras son claras. El domingo es un día común, no tiene ninguna distinción.